Cada palabra representa o nos trae imágenes a nuestra mente. Si yo digo la palabra primavera, enseguida nos viene alguna imagen de la primavera. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra apocalipsis? Bestias, catástrofes, plagas, mensajes cifrados, acontecimientos únicos. ¿Crees que son buenas o malas las noticias de este libro? ¿Qué dirías que es lo más importante de este libro del Apocalipsis? No sé si sabías que la palabra apocalipsis significa revelación o quitar el velo, descubrir. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿Las cosas que se revelan o la persona que revela esas cosas? A lo largo de mi vida, el Apocalipsis ha sido un libro que me ha intrigado muchísimo. He estado 40 años escuchando mensajes del Apocalipsis, predicciones, fechas proféticas, bestias. La verdad que siempre me causaba una sensación de temor escuchar hablar del Apocalipsis. Y hace un par de años atrás empecé a estudiar este libro tan fascinante, pero de una forma diferente. Porque yo creo que en el Apocalipsis se descubre a Jesucristo y él mismo se descubre. De hecho, en este libro no nos hemos dado cuenta que en realidad la revelación es del propio Jesucristo en este libro. En este se revela mejor su carácter. Por eso yo lo considero el quinto evangelio. Y vamos a ver los diferentes nombres, símbolos, atributos que aparecen en este libro del Hijo de Dios. Observa que hay 40 características que nos describen el carácter de Jesucristo en este libro y que es posible que te hayan pasado desapercibidas. La primera expresión que encontramos, el libro empieza con la revelación de Jesucristo. Es interesante que el Evangelio de Marcos comienza como el Evangelio de Jesucristo y el Apocalipsis comienza como la revelación de Jesucristo. Esta palabra Jesucristo, que es como se presenta en este libro, el Hijo de Dios, quiere decir, este hombre llamado Jesús es el Mesías. Solamente en el primer capítulo de este libro aparece 4 veces este nombre. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Hijo de Dios se presenta con el nombre griego de Jesucristo? Y yo llegué a la conclusión de que como obviamente el hebreo era una lengua local, en ese tiempo el griego era una lengua internacional que Dios usó para extender el Evangelio a todo el mundo conocido. Es por eso que el mismo Hijo de Dios utiliza palabras en griego en este libro. Este libro que nos revela información, pero que sobre todo nos revela al Hijo de Dios. Este libro que no fue escrito para estar simplemente informados, sino para estar preparados, esa es la idea. Y la mejor forma de prepararse para la crisis futura es conociendo a Jesucristo, el autor de la revelación. La segunda expresión que encontramos que define el carácter del Hijo de Dios es testigo fiel. Un testigo puede ser fiel o infiel a la verdad. En el caso de Jesucristo se habla de él como fiel porque fue testigo de las cosas celestiales antes de venir a la tierra y dio un testimonio fiel cuando estuvo en ella. Él dio testimonio de ser Hijo de Dios por las obras que hizo en el mundo y por eso se nos dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Él dijo cuál fue el plan al venir a la tierra. Y era para dar testimonio a la verdad. Y sigue siendo testigo de todas las cosas que están ocurriendo en este mundo. Él no está ausente. Por eso le dice a las 7 iglesias, yo conozco tus obras. El Hijo de Dios conoce nuestras obras, está presente, es testigo.
Él sabe a cada momento por lo que estamos pasando y sabrá lo que nos ocurrirá en el tiempo del futuro. Siempre va a estar con nosotros. Tercera descripción, el primogénito de los muertos. Primogénito quiere decir primero. Ahora, ¿cómo es que se dice de Jesús que es el primero de los muertos? ¿No murieron muchos antes que él? Y en lo que conocemos como muerte es en realidad la primera muerte o sueño. Lo que sufrió Jesús no fue la primera muerte, sino la segunda. De hecho, él es el único que la ha sufrido y por eso se dice de él primogénito de los muertos. En cuarto lugar, encontramos este término, yo soy el alfa. Una vez más, Jesucristo se presenta usando el lenguaje griego. Podría haberlo hecho en hebreo, pero en realidad Dios no está limitado a ninguna lengua. El hecho de que naciera en una cultura hebrea no le ha limitado como Dios esa cultura. Él no está limitado a ningún pueblo y a ninguna lengua. Él habló en griego y puede expresarse en cualquier idioma. Alfa significa principio. Y Jesucristo es el que puso principio a la tierra. Él creó la tierra perfecta y la volverá a crear perfecta. Por eso él mismo dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el Omega, dice Jesús también. Y esta tierra tal y como la conocemos no es eterna, tiene un fin. Dios no lo creó y abandonó a su suerte, sino que de momento la sostiene. Pero va a llegar un punto en el que llega el omega de la historia de este mundo, el fin de este mundo. En sexto lugar, encontramos la expresión el que es y el que era. Jehová le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Él es el que siempre ha existido y no está limitado al tiempo. El que ha de venir. Igual que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo va a volver otra vez a la tierra. Es una promesa que se nos hace. Esta es una promesa que Él mismo repitió además una y otra vez cuando estuvo en la tierra. Y aunque nos parezca que tarde o que se haya olvidado de nosotros, tendremos que tener en mente esta promesa, porque cuando parezca que se haya olvidado de nosotros, Él vendrá en el momento señalado. En octavo lugar se habla del Hijo de Dios como el Todopoderoso. Satanás perdió el reino de esta tierra y ahora Dios tiene todo el poder sobre ella. Él tiene el poder en el cielo y en la tierra, y así se lo dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Tiene también poder para hacer cualquier cosa que quiera. Nada se escapa de su control. Si hay cosas que ocurren, es porque Él lo permite. Así que en los acontecimientos que están por ocurrir, debemos de pensar que Él es todopoderoso y que Él tiene todo bajo su control. Si Él es todopoderoso, Él puede protegernos y liberarnos de las situaciones más dramáticas que se describen en el Apocalipsis. Ahora bien, muchos dicen, si es que Dios tiene el poder, ¿por qué no lo muestra? Pero Él se va a mostrar cuando crea que es necesario y no cuando el hombre lo quiera. Todo tiene un propósito y aún las cosas que nos parecen negativas lo tienen. Y los cristianos creemos que Dios es todopoderoso para crear un planeta entero. También creemos que fue poderoso para abrir el Mar Rojo, para calmar una tempestad, para transformar agua en vino, para hacer milagros y expulsar demonios. Pero algunos cristianos dudan de que sea poderoso para dominar nuestra mente y nuestro cuerpo y podamos vencer el pecado. Y si no creemos que esto es posible, no creemos que Dios es todopoderoso, lo estamos haciendo limitado. Si realmente creemos que Dios es el todopoderoso, tenemos que creer también que Él tiene más poder que el pecado.
Jesucristo es también el Hijo del Hombre. Y en este texto bíblico, tanto la palabra hijo como hombre aparecen en mayúsculas. Hijo de hombre quiere decir hijo de la humanidad. Él tomó la naturaleza del hombre, uno como nosotros. Él no vino en forma de espíritu, se hizo como nosotros. Se nos describe a Jesús su cabeza y sus cabellos como blanca lana como nieve, algo muy curioso. Y tenemos en el libro de Daniel una referencia a este aspecto del Hijo de Dios, donde se nos dice: y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de la cabeza como lana limpia. Y se añade a esta descripción: sus ojos como llama de fuego. Esta es una descripción interesante de Jesucristo. En diversos lugares de la Biblia se asocia el carácter de Dios con el fuego. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor y también que Dios habló a Israel de en medio del fuego para darle los 10 mandamientos. En Isaías se menciona: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y también coincide en el libro de Daniel, donde se dice sus ojos como antorchas de fuego. Hay que observar cuánta correlación hay entre Daniel y Apocalipsis hasta en estos detalles. En 2 Tesalonicenses 1:8 leemos que cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra, se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Así que el fuego es un símbolo de la presencia de Dios. Sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente. Daniel también vio a Dios y dijo: sus pies como de color de bronce bruñido. Y hay varios textos en la Biblia donde hacen referencia a sus pies. Por ejemplo, en el Salmo 47:3 encontramos: él someterá a las naciones debajo de sus pies. Se postrarán ante el estrado de sus pies, también, el Salmo 99. Y en Efesios nos dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Con lo cual, al final de la historia, todos se van a postrar a los pies de Jesucristo, incluido Satanás. Su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí se describe la voz del Hijo de Dios. Y el libro de Daniel nos explica lo que son las muchas aguas. Nos dice así: el sonido de sus palabras como estruendo de multitud. Como cuando una gran multitud habla al unísono. Número 14 dice: su rostro como el sol. En los Salmos leemos: sol y escudo es Jehová Dios. Y hay 2 ocasiones en la vida de Jesucristo aquí en la tierra donde Él se manifestó como el sol. En la transfiguración dice que se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Pero luego en la resurrección también nos dice: cuando Jesús resucitó, su aspecto era como un relámpago lleno de luz. Lo interesante es que la palabra de Dios nos dice que nosotros también nos tenemos que asemejar al sol. Por eso se nos dice en Mateo: los justos resplandecerán como el sol, y en el tiempo del fin el pueblo de Dios tiene que cumplir con esa profecía de Malaquías que dice: mas a vosotros nacerá el sol de justicia. Número 15, el que vivo y estuve muerto. A diferencia del resto de maestros espirituales de la historia, Jesucristo está vivo y su tumba está vacía. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y quiere vida eterna para todos. Y su resurrección es nuestra garantía de la vida eterna. Así que este debe ser un motivo de alegría y de esperanza para todo cristiano. La promesa que Él nos hizo es: para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Él dice también, vivo por los siglos de los siglos. En la Biblia se hace mención a Jesucristo como el eterno. Su eternidad es nuestra garantía de eternidad. Y esto debe ser un motivo de alegría, una motivación para seguir en el camino estrecho cristiano. Porque sea cual sea la situación que estemos pasando o que pasaremos en el futuro, de alguna forma debemos estar pensando que después de haber pasado todas esas situaciones que tenemos aún por delante, viviremos por la eternidad sin sufrimiento. Jesús nos dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves abren puertas y Él tiene las llaves de la muerte para quienes quieren la muerte. Y Dios abrirá la puerta de la perdición para aquellos que la hayan elegido. El hombre se condena a sí mismo y Dios respeta su libertad. Y todos los que mueran o entren por esa puerta será porque lo han elegido. Y así es como lo dijo Jeremías, cuando dijo, cada cual morirá por su propia maldad. 18. En su diestra 7 estrellas. Él tiene en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis 1:20 dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que, si Él tiene las estrellas y son los ángeles en la diestra, Él sostiene a los ángeles que guardan las iglesias y los cuida, igual que cuida a los creyentes fieles. En el libro de Job leemos, en su mano está el alma de todo viviente. Y también hay una idea similar en Eclesiastés 9:1, donde dice, los justos y sabios y sus obras están en la mano de Dios. ¿Por qué nos tiene Dios en su mano? Porque somos su tesoro y quiere tenernos cerca de sí mismo para protegernos mejor. Si creemos realmente esto, no vamos a temer las dificultades que tenemos en el futuro. Igual que el Hijo de Dios, tendremos que orar y decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque estando en sus manos es como estamos protegidos. Él es también el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:20 dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Se presenta a Jesús como andando en medio de sus iglesias, igual que Él anda en el cielo, anda en la tierra, así que Él ni está ni estará alejado de nosotros. Él va a andar entre nosotros. Él estará andando en medio de su remanente final, porque quiere estar cerca. Se nos dice también que Él es el que tiene la espada de 2 filos. En Hebreos 4:14 se nos dan 6 características de la espada, que es la palabra de Dios, que es viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos, penetrante, parte el alma y espíritu y discierne pensamientos e intenciones de corazón. ¿Qué sería del cristiano si no hubiera Biblia o espada, como se le dice aquí? Bueno, el enemigo sabe cuán importante es y por eso ha intentado siempre separar al cristiano de ella. Sabe que el cristiano con la espada del Espíritu y el poder de Dios es invencible, por eso trató de destruirla en la Edad Media, pero como no pudo, ahora tiene otra táctica y lo que él intenta es falsificar la palabra para que pierda su poder. Pero la espada de Dios no se puede falsificar. Dios tiene su espada, Él la cuida y no va a permitir que el mundo quede en tinieblas. Porque nos ha prometido en el libro de Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús nos dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dios lo conoce todo. No escapa de Él ni siquiera los pensamientos que tenemos. Por eso en el Salmo 94:11 leemos, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Y también en Job
se nos dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que conoce cada una de nuestras penas, de nuestros sufrimientos, de nuestra tribulación, y esto nos debe confortar y nos debe consolar el hecho de que por muchos problemas que tengamos, Él conoce cada uno de ellos, aun nuestro sufrimiento mental. El Salmo 31 también nos dice, has conocido mi alma en las angustias. Cuando estemos angustiados, Él conoce nuestras angustias, Él sabe por lo que estamos pasando. Él es el único que nos puede entender realmente. Y en el tiempo del fin, nadie como Jesucristo va a saber y comprender por lo que estamos pasando. Y eso es un consuelo para nosotros. Se nos dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Al principio del libro, el apóstol Juan menciona a Jesucristo junto con los 7 espíritus que están delante de su trono. Y bueno, sabemos que el número 7 es símbolo de plenitud y perfección. Y también en Apocalipsis 4:5 se nos dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y un poquito más adelante en Apocalipsis 5:6 dice, en medio del trono los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que es lógico concluir que los 7 espíritus están relacionados con el Padre y el Hijo y que simbolicen al Espíritu Santo en el Apocalipsis. Él es el Santo. La concordancia Strong define santo como puro o sin culpa. La Biblia está llena de referencias donde se llama a los hombres a ser santos también. Por ejemplo, en Levítico encontramos, seréis santos porque yo soy santo. Y en 1 Corintios se nos dice que somos llamados a ser santos. Y por último, en el mismo libro de Apocalipsis leemos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así que, igual que Cristo es santo, Él quiere que nosotros compartamos también esa característica y que seamos santos. Él es el verdadero. Jehová es el Dios verdadero, dice Jeremías 10:10. Como Él es verdadero, de ahí que el apóstol Juan dijera, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios es verdadero y también quiere que nosotros seamos verdaderos. Y si queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que cumplir con 2 requisitos que él mencionó. Él dijo en Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Jesús es el que tiene la llave de David. Se nos menciona en Lucas 11:52 unas palabras donde Jesús les dice a los dirigentes, ay de vosotros intérpretes de la ley que habéis quitado la llave de la ciencia. Solo Jesucristo tiene la llave de David, la llave del verdadero conocimiento. El resto, la sabiduría humana, es pura vanidad. Y Él quiere darnos la llave del conocimiento, igual que les dio a los apóstoles cierto conocimiento y les dijo, en este caso a Pedro, en representación al resto de apóstoles, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En la medida que nosotros recibimos conocimiento verdadero, nosotros también tenemos la llave del reino de los cielos para que otras personas puedan entrar. El que abre y ninguno cierra. Dios abrió la puerta de la salvación para todos los hombres. A través de Jesucristo se abrió la puerta de la eternidad para quienes quieran entrar por ella. Es una puerta abierta y estrecha y lleva un camino estrecho. El problema es que Satanás intenta cerrarla de toda forma posible. Intenta distraer a los seres humanos para que no puedan entrar. Pero la puerta está de momento abierta y solo Él la puede cerrar, ningún otro. Por eso se nos dice, el que cierra y ninguno abre.
Porque aunque es cierto que Dios abrió la puerta de la salvación, esa puerta va a estar abierta por tiempo limitado. Llega el día en el que la puerta de la salvación se cerrará y ya nadie podrá entrar por ella. Se cerrará el tiempo de gracia. Será el momento en el que el destino de todos los seres humanos se habrá decidido para siempre. Así que Dios cerrará esa puerta cuando sepa que ya no hay ningún hombre que quiera entrar por ella. Jesucristo es el Amén. Amén proviene de una palabra hebrea que significa ser fiel o firme, permanecer, ser genuino o certero. Y en griego esta palabra significa confiable o digno de confianza. Jesucristo es la persona más confiable que podamos conocer. Y lo es porque es fiel a sus promesas, es certero, es auténtico, es intachable. Es el Amén porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Él es principio de la creación. Principio es igual a origen. Por eso la Biblia nos dice, todo fue creado por medio de Él. Jesucristo es el origen de todas las cosas creadas. Él no fue creado, sino que Él es el creador. Por eso también leemos en Apocalipsis 4:11 un precioso versículo que dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Si algún día estás triste y no entiendes por qué estás aquí en este mundo y parece que no hay un plan para tu vida, lee este texto bíblico, porque dice que Dios nos creó y existimos por su voluntad y por Él fuimos creados. Así que estamos aquí por su voluntad y mientras estemos aquí, Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Él también se presenta en el Apocalipsis con el nombre de Señor. Esta palabra kurios significa supremo en autoridad, soberano, amo, dueño y Dios. Los apóstoles llamaban a Jesús el Señor Jesús. Por eso Pablo escribió un Señor, una fe, un bautismo, y en Filipenses 2:11 también se dice toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero en este libro que estamos estudiando también encontramos la expresión Señor de señores. Nos dice, pelearán contra Él y los vencerá porque Él es Señor de señores. Dios tiene autoridad sobre todos los llamados señores de esta tierra. A pesar de que el Cordero tiene un carácter humilde, encontramos en este texto que algunos van a intentar pelear contra Él. Pero como Él es el león de la tribu de Judá, pues no van a poder vencerle. Y es interesante que la Biblia compara en varias ocasiones al león con Jehová. En Jeremías se dice el león destructor, en Ezequiel aparece con cara de león, y en el Apocalipsis se describe a Jesús como dando gran voz como ruge un león. En el tiempo del fin el remanente va a ser un grupo minúsculo en comparación con el resto de la población. Y su aparente debilidad hace que parezca una presa muy fácil para quienes van a estar bajo dominio de Satanás. Por un tiempo Dios puede permitir que su remanente sea afligido, perseguido, aparentemente vencido. Pero llegará el momento en el que el león de la tribu de Judá se manifestará para defender y para librar al pueblo de Dios. Él es también la raíz de Judá. De la misma forma que Cristo es el fundamento del edificio espiritual que es su pueblo, también es la raíz del árbol espiritual. Él es la base, el principio de todas las cosas y no está sometido a nada ni a nadie, porque Él es el fundamento. Así que todo cristiano debe estar sometido a la raíz y si no es así, realmente no es cristiano. Muchos cristianos modernos confunden la raíz de Cristo y están enraizados en una organización cristiana más que en Cristo.
Algunos están enraizados a un pastor o a un líder religioso, otros están enraizados en las raíces de la cultura hebrea, cuando en realidad la verdadera raíz es Cristo. Y Jesucristo nos avisó de que si no estamos enraizados a Él, moriremos. Por eso el Evangelio de Juan dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y Jesús aparece también en este libro simbolizado como el Cordero. De todos los títulos de Jesucristo, en este libro del Apocalipsis, este es curiosamente el más repetido. Aparece 28 veces. En ningún lugar del Nuevo Testamento se menciona tantas veces el Cordero como en el Apocalipsis. Y estas son algunas menciones: el Cordero en el trono de Dios, el Cordero como inmolado, la ira del Cordero, la salvación pertenece al Cordero, la sangre del Cordero que da poder para vencer, el libro de la vida del Cordero, el nombre del Cordero en la frente de los 144.000, los que siguen al Cordero por donde quiera que va, el Cordero vencerá a los impíos, las bodas del Cordero, la esposa del Cordero, el Cordero, la lumbrera de la Nueva Jerusalén, el trono de Dios y el Cordero en la Nueva Jerusalén. Y yo me preguntaba, ¿por qué aparece tantas veces aquí el Cordero? ¿Y por qué aparece más como un Cordero que como un rey? Y la única respuesta que yo tengo es por su humildad y por su humillación. Jesús vino a la tierra y se humilló, pero su misión en la tierra no fue toda la humillación. Él se humilló hasta la muerte de cruz y aunque esa fue una gran humillación, no fue la mayor humillación. 3 años en la tierra no hubieran sido nada si hubiera regresado a su posición anterior. Su encarnación eterna fue su mayor humillación. Él se humilló por nosotros, por la humanidad, y creo que por eso es y será para siempre el Cordero de Dios. Él es también Rey de Reyes. Todos sabemos lo que es un rey porque aún hoy tenemos monarquías en el mundo. El rey rige sobre toda la persona que hay en su reino. El rey es la máxima autoridad y hoy en día se venera mucho a los reyes de la tierra, pero ellos mismos no saben que hay uno por encima. Los reyes de este mundo no saben que tienen a Jesucristo como Rey de Reyes. ¿Y cómo cambiaría cualquier país con monarquía si ese rey venerara y se sometiera al Rey de Reyes? Porque en realidad los reyes nacen y mueren, pero Dios es el Rey de toda la tierra. Y también Él dice que por mí reinarán los reyes. Así que los reyes de esta tierra reinan por el poder del Rey de Reyes. Jesucristo es soberano de todos los reyes de este mundo. Él es el Rey de los cielos y la tierra. Por eso nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios. Llegará el día en esta tierra en el que parecerá que Jesucristo no está reinando, como si hubiera desaparecido, pero Él está y estará ahí. La tierra parecerá un planeta sin control, pero todo estará bajo su control. Él seguirá reinando, porque Jehová es el Rey eternamente y para siempre. Y cuando Él venga, dice la Biblia, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. El Hijo de Dios es fiel y verdadero. Alguien fiel manifiesta fidelidad, credibilidad y confianza. Personas fieles cumplen con su palabra y Jesús va a cumplir con la suya. Él vuelve a la tierra porque es fiel. Si Él nos ha dado una promesa, es porque es verdadera y porque lo va a cumplir. Jesús es también el Verbo de Dios. El apóstol Juan es el único que utiliza la palabra verbo en toda la Biblia. La palabra logos significa expresión divina. Y Jesucristo fue la mayor expresión o manifestación de Dios que ha habido en la tierra. Y volverá a manifestarse otra vez
pero con una gloria mucho mayor cuando Él vuelva. El Hijo de Dios también es Cristo. Esta palabra griega significa ungido. Igual que Jesucristo es ungido, nosotros podemos llegar a serlo. Somos sacerdotes de Cristo si nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Y al final, en realidad, solo los que hayan sido ungidos van a ser rescatados por Dios. Jesús es el Dios del Espíritu de los profetas. En la Biblia solo aparecen dos cosas inspiradas, la Biblia y los profetas. Y Dios es Dios del Espíritu de los profetas y no de los espíritus, como se traduce en alguna versión. Y los 144.000 tendrán ese espíritu de los profetas porque tendrán una misión profética también. Y para concluir, prácticamente, el Hijo de Dios se presenta como Jesús. Así como el libro empieza con el nombre de Jesucristo, aquí termina prácticamente el libro con el nombre de Jesús. Nombre griego que significa Salvador. Algunos hubieran preferido que se hubiera expresado con un nombre hebreo, pero el Hijo de Dios prefirió el griego en este caso también. Y aunque nació en una cultura judía, no quiso quedarse encerrado en ella. Jesús ni fue ni es un judaizante, y nosotros tampoco debemos de serlo, porque aunque algunos pretenden hebraizar todas las palabras de la Biblia, ni siquiera el Mesías, el Hijo de Dios, lo hizo. Por último, la cuarta expresión, atributo, característica del Hijo de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana. En Romanos 13:12 se dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Se compara la situación actual del mundo con la noche y la eternidad con el día en este texto. Teniendo eso en mente, podemos comprender mejor esta expresión. A la iglesia de Tiatira se le promete como recompensa la estrella resplandeciente de la mañana. Y si Él es la estrella, lo que en realidad se nos promete es su carácter en realidad. Esta estrella que es Jesucristo tiene que resplandecer en nuestros corazones. Por esto se nos dice, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque cuando la estrella de la mañana salga en nuestros corazones, entonces es cuando alumbraremos la tierra con su gloria. Como escribió Pablo a los filipenses, que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso el apóstol Juan escribirá, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Solo los que tengan el carácter de Cristo compartirán la eternidad con Él. Será un pequeño remanente como manifestación previa a su segunda venida. Estas son las 40 atributos, características o nombres del Hijo de Dios que al menos para mí durante muchísimos años han pasado desapercibidos. Y ahora cuando yo estudio el libro del Apocalipsis, veo a Jesucristo detrás de cada profecía y cada evento. Sabemos que este mundo va a ser convulsionado por los acontecimientos. Van a ocurrir cosas inimaginables. Pero lo interesante es que Dios está al control y el triunfo va a ser suyo. Pero si nosotros ponemos más atención en las cosas que están por ocurrir, en los eventos, en los periodos incluso, si ponemos más atención en las cosas más que en la persona de Jesucristo, como protagonista de todo lo que va a ocurrir, no podremos soportar la tribulación tan grande que nos viene si no tenemos claro que Cristo es todopoderoso, que Cristo está con nosotros, que Cristo nos tiene en la mano y que literalmente nos está llevando hacia la eternidad, aunque nos parezca que no es así.
Estamos viviendo en el tiempo del Apocalipsis, pero insisto que lo más importante no son las noticias, los acontecimientos, ni las profecías. Aunque son importantes, lo más importante durante el tiempo del fin es tener la mente de Cristo y vivir en Cristo. Nosotros, cristianos, que estamos esperando la segunda venida, no nos damos cuenta que primero Él espera que nosotros entremos en su presencia, porque Él necesita limpiar y sellar nuestro carácter. Y el sellamiento comienza primero en el santuario celestial y después en la tierra. Pero para eso, para ser sellados, tenemos que entrar por la fe al santuario celestial para que nos transforme a su semejanza. Nos quiere sin mancha delante del trono de Dios. Nosotros por la fe podemos entrar en el santuario celestial y seguir al Cordero donde quiera que va. La historia de este mundo terminará con Jesús revelándose visiblemente ante la humanidad. Se va a descorrer el velo entre el cielo y la tierra y todo ojo lo verá. Pero solo serán arrebatados de la tierra los que primero hayan estado con Él por la fe en su santuario celestial. Y espero que tú puedas estar entre los 144.000 que tengan esa experiencia, que puedan ser purificados en su carácter, que puedan ser sellados y que puedan ser arrebatados cuando Cristo vuelva a buscarnos a la tierra, para poder seguir viviendo eternamente con Él. Amén.